¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos ahora a mirar algunos conceptos vinculados con los antecedentes al proceso de formación de la sociedad republicana. Y uno de ellos tiene que ver con el concepto de sociedad estamental, que es una característica de la sociedad virreinal. ¿Qué implica una sociedad estamental? Es una en la cual la posición de cada persona, de cada individuo, depende de en qué lugar o estamento está ubicada una sociedad. Es decir, sus privilegios, sus posibilidades, sus cargas dependen del estamento al cual pertenece. Y luego, esto es muy importante, esa ubicación es muy poco, digamos, factible de cambiarse. Es decir, hay una poca movilidad social. Existe movilidad, eventualmente, pero es muy limitada. Y entonces tienes una ubicación y que además es relativamente fija. Y en tercer lugar, como este es un orden relativamente rígido, entonces necesitas un fundamento, ¿no? Normalmente la razón por la cual se daba este orden era que respondía a una suerte de orden natural o a un orden divino o alguna otra fuente de legitimidad que permitía que la sociedad se sintiera bien dentro de ese orden estamental. Ahora, eh, un segundo tipo de, de elemento, característica de este tipo de sociedad es lo que se conoce como patrimonialismo. Es decir, que el gobernante, en este caso el rey, entendía que todo el Estado constituía parte de su patrimonio. Es decir, se comportaba en tanto entendía que la estructura estatal y sus recursos eran parte del patrimonio personal del monarca. Y claro, una vez entendido eso, le corresponde al rey, desde luego, otorgar privilegios a los distintos grupos o personas que conforman su reino. Y por lo tanto, la clave de un buen gobierno es que el rey distribuya de una manera armónica ese conjunto de privilegios en la sociedad, de tal manera que la sociedad esté orientada al bien común. Es un rey, de luego, que tiene que rendir cuentas, pero es una rendición de cuentas que corresponde eventualmente al tipo de orden que lo justifica. Por ejemplo, alguna referencia a la divinidad podría ser parte de ello, pero en general también un compromiso como rey de atender al bien común. Desde luego, ese es el fundamento formal, ¿no? Otra cosa es lo que realmente ocurría en la práctica, como pasa con cualquier tipo de gobierno, no solamente con ese tipo de estructura. Entonces tenemos un orden estamental y patrimonial. El tercer elemento tiene que ver con las características demográficas y el tipo de actividades que eran posibles desarrollar en el país y el tipo de actividades que se desarrollaron en el virreinato. Y eso tiene que ver con una situación en la cual hubo en el país, en el periodo prehispánico, una importante concentración, densidad poblacional en zonas vinculadas básicamente a actividades agrícolas. Esto de luego también implicó que vías y infraestructura estuviera ligada a esa actividad. Se construyó todo un aparato a través de distintos periodos en esta vida prehispánica al servicio de ese tipo de actividades, ¿no? Agricultura, pesca, eventualmente en algunas zonas del país. Cuando el orden virreinal se instala, entonces una de las principales cuestiones era cómo aprovechar esa mano de obra para el desarrollo de actividades económicas que fueran de interés de los españoles que llegaron al país. Y es decir, cómo se extraía el trabajo indígena, se extraía su fuerza de trabajo y cómo eso era aprovechado. Desde luego, la figura de la encomienda fue una de las primeras maneras en las cuales esto se produjo, ¿no? La idea era que la corona entregaba nuevamente un privilegio a los encomenderos para que explotaran estas tierras y la gente que estaba dentro de las tierras a cambio de una responsabilidad tanto de tributos como también de conversión a la fe católica de parte de los indígenas que eran parte de estas tierras.
Pero este orden fue profundamente alterado con las reformas toledanas, ¿no? Del siglo XVI, en donde aquí la minería empieza a cumplir un rol muy importante, ¿no? En particular la que gira alrededor de las minas de Potosí, pero no solamente en esta zona, en otros lugares de América también. Y esto llevó a que la forma de organizar el trabajo estuviera orientado al servicio de estas actividades. Eso también implicó un cambio en la manera en la cual se estructuraban las formas de comunicación y de infraestructura del territorio para servir a esta nueva actividad. Desde luego esto implicó un cambio significativo también en la fuente de recursos de la corona y del Estado. Este conjunto de reglas, este orden estamental, patrimonial, organizado alrededor de actividades económicas que estaban orientadas hacia el servicio de la corona, aunque también habían de luego actividades con impactos locales, generaban una situación de convivencia tensa, ¿no? Entre los actores oficiales y los actores locales, ¿no? Muchos de ellos, desde luego, tenían un espacio, ¿no? En la cual podían ejercer cierto poder con cierta distancia del poder central. Esto se debía a que el poder de la metrópoli no tenía una capacidad tan importante como para asegurar el cumplimiento de sus reglas en todo el territorio. Entonces, eso generó un conjunto de pactos informales que permitían que muchos actores locales pudieran hacer eh, eventualmente negocios o actividades de diverso tipo en un margen, ¿no? Que establecía este régimen formal, bajo el lema quizá conocido por muchos de la ley se acata pero no se cumple. Y todo eso, desde luego, eh, conllevó a que los polos de crecimiento, los centros más importantes del mundo virreinal, incluyeran aquellos polos mineros, Perú, Bolivia, México, y en donde otras actividades no tenían, desde luego, un peso importante. Desde luego, esto luego fue cambiando en la medida que la minería perdió fuerza, en donde ya no tenía, digamos, la importancia que tuvo en otros momentos, y también por el debilitamiento de España, ¿no? En un conjunto de conflictos europeos que originaron el ascenso de una nueva dinastía en España, los Borbones, que intentaron un cambio en la manera de manejar la corona y también la relación con los virreinatos. De hecho, una de las cosas que realizan es la creación de nuevos virreinatos. Eso desde luego debilitó el poder de Perú. eh, También en un intento por tener una burocracia más fuerte que llegara a más lugares o más capacidades, pero eso desde luego implicó un conjunto de conflictos con actores locales que veían que de pronto tenías un actor que intentaba romper acuerdos que permitían cierta prosperidad local, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, deben entenderse las rebeliones de Tupac Amaru, ¿no? Y desde luego una rebelión que fue muy, muy importante para su historia en la medida que no solamente implicó un periodo largo de violencia, que no solamente se limitó al periodo propiamente de la dirección de Tupac Amaru en la Bastilla, sino que en realidad continuó con otros procesos más adelante, ¿no? Todo este ciclo de violencia y represión tuvo un marcado impacto sobre nuestra historia más adelante. En particular porque la intermediación indígena fue muy debilitada en ese contexto. Pero la llegada del régimen napoleónico a Europa, eventualmente la llegada de la guerra a España, generó un nuevo debilitamiento muy fuerte del poder central, y eso se combinó con esfuerzos por generar nuevas maneras de ordenar la sociedad y el Estado en España en general, incluyendo la España americana. Y eso condujo a condiciones para pensar en una independencia en esta zona del- del Imperio Español. Y sin duda la élite peruana forma parte de este proceso. Hay peruanos en las cortes, y esto podría dar pie a los esfuerzos que se iban realizando en nuestro país para seguir esa línea de independencia. Y esfuerzos hubo.
intentos sin duda hubo, pero no era sencillo en la medida que Lima era un centro muy importante, tanto político como militar, ¿no? Y eso va a implicar una larga guerra, ustedes ya conocen cómo es que se produjo, que derivó eventualmente en la independencia del país. Pero esa independencia, desde luego, no condujo automáticamente a una nueva estructura ordenada de gestión del Estado y un proceso de construcción de nuevas capacidades. De hecho, lo que ocurrió a continuación fueron un periodo muy extenso de conflictos de distintos actores que están interesados en construir un nuevo proyecto de sociedad, pero que en lugar de canalizarse eso a través de medios pacíficos, veían en la guerra una forma legítima de alcanzar sus objetivos. Y eso, bueno, desde luego implicó eventualmente que algunos actores ganaran un poco más de poder, pero otros, digamos, no lo hicieran por igual. Y eso también va a llevar a un Estado con muy pocos recursos, que va a depender todavía del tributo indígena, el cual no va a ser derogado sino hasta el periodo de gobierno de Castilla, ¿no? Entonces, este es un tema que nos va a poner en una situación de falta de un recurso económico importante que solo se va a resolver con la llegada del guano 20 años después de la independencia. Es decir, la independencia implicó un cambio político, sin duda, pero estas condiciones posteriores al periodo de la declaración de independencia no significaron una transformación del mismo modo de estructura social que teníamos previo a la llegada del Perú independiente. Y por lo tanto, no había pues una república con nuevas condiciones que rápidamente migrara de ese orden virreinal a un orden más moderno. A eso hay que agregar que América Latina se divide en estados básicamente siguiendo en gran medida divisiones administrativas o en virtud de intereses locales que se agregan eventualmente territorialmente, más que a partir de nacionalidades preexistentes. Más bien, la nacionalidad va a ser una cuestión pendiente en muchos países, la van a ir construyendo sin duda, va a ir habiendo una identificación con el Estado peruano, eso no es un tema que no vaya a ocurrir, y además de una manera muy diferenciada en el territorio, pero la idea de nación va a seguir siendo un tema pendiente a lo largo de los siguientes años de la vida republicana. Es decir, va a haber una enorme dificultad para construir un relato nacional que integre a todos los actores en el país. En particular porque estos actores no estaban alineados en general con una agenda similar. Algunos actores tenían, sí, cercanía a una agenda más liberal, pero otros más bien estaban más cerca de agendas conservadoras. Y había una enorme cantidad de la población en el ámbito andino en particular que ni siquiera era considerado ni era parte de la visión de país que la gente imaginaba había que construir. Eso solamente va a ocurrir años después conforme se va transformando la sociedad peruana. Entonces tenemos un periodo de transición en donde todavía no hemos salido de gran medida de esa estructura virreinal, de ese orden colonial, y eso va a tener un impacto muy importante en la formación del Estado peruano. De hecho, Julio Kotler hablaba de la herencia colonial como un elemento que vamos a ver va a tener una presencia importante en el periodo posterior de en el cual el Perú obtiene la independencia. Hasta aquí quedamos en esta sesión. Nos vemos en la siguiente.